Bienvenidos a un nuevo video en Testimonios de Terror. En esta ocasión presentaremos el testimonio enviado por Isabel Martínez, una mujer que descubrió un secreto enterrado durante más de 3 décadas. Un secreto que cambiaría por completo su percepción de la realidad. Comenzamos. Toda mi vida pensé que fui hija única. Mi mamá me lo repitió tantas veces que ni siquiera lo cuestionaba. No hubo nadie antes. No hubo nadie después, solo tú. Así me lo decía, y yo lo creí. Pero ahora sé que me mintió, y no solo me mintió. Me ocultó algo tan terrible que preferí pensar que estaba perdiendo la razón antes que aceptarlo como verdad. Mi mamá murió hace 6 meses, cáncer de pulmón. El proceso fue lento, desgastante. Los últimos meses me mudé a su casa para cuidarla. Fue ahí donde empezó todo. Cuando murió, me quedé sola unos días en esa casa. Necesitaba tiempo para procesarlo, para recoger sus cosas, organizar los papeles. La casa estaba impregnada de su olor, de su presencia y de algo más que no supe identificar al principio. Una sensación, como si algo me observara desde las sombras. Pero pensé que era el duelo, que estaba sensible, confundida. Hasta que abrí el armario del pasillo. Ahí, entre mantas viejas y álbumes polvorientos, encontré una caja de cartón cerrada con cinta negra. Arriba decía, no abrir. Estaba escrito con plumón rojo, tembloroso. Mi nombre también estaba ahí, Isabel. No sé por qué, pero supe que algo iba a cambiar en cuanto la abriera. La caja estaba más pesada de lo que esperaba. Cuando la abrí, lo primero que noté fue el olor. No a humedad, sino a algo más antiguo, como polvo mezclado con lápiz de color y papel amarillento. Dentro había varias cosas que me desconcertaron. Un dibujo infantil, hecho con crayones, mostraba 2 niñas idénticas de la mano, ambas con mi mismo peinado de niña, con la misma ropa. Debajo alguien escribió con letra torpe, Daniela y yo, no la dejes salir. No supe qué pensar. Daniela. Nunca conocí a nadie con ese nombre en mi infancia. Pensé que tal vez había sido una amiga imaginaria, pero a medida que seguí revisando, todo empezó a encajar o a desmoronarse. Había fotos borrosas. En algunas salía mi madre joven y lo que parecía una niña en su regazo, pero en otras aparecían 2 niñas. Una de ellas claramente era yo. La otra tenía mi misma cara, pero con una expresión distinta, más apagada, ojerosa, como si no quisiera estar ahí. Me costaba respirar. Había también cartas sin remitente, todas escritas con la misma letra de mi madre, dirigidas a alguien llamado Daniela, pero sin tono cariñoso, al contrario. Decían cosas como, hoy se portó bien, no intentó salir del cuarto, no debí dejarte verla por tanto tiempo. Empieza a hablar como tú. Ese día no dormí, no por miedo, aún no, sino por confusión. Empecé a pensar que mi madre, en sus últimos días, había empezado a delirar. Tal vez había inventado una hermana que nunca existió. Tal vez esos dibujos eran míos y simplemente no los recordaba. Pero al día siguiente, encontré la puerta del ático abierta y yo juraría que la cerré con llave. El ático siempre me dio mala espina. Era un espacio angosto, lleno de telarañas, con el techo tan bajo que tenías que entrar agachada. De niña jamás me dejaron subir. Mi mamá decía que era peligroso, que podía caerme, y lo creí, hasta ese día. La puerta estaba entreabierta. No solo eso, la llave seguía puesta por dentro, como si alguien la hubiera girado desde arriba. No tenía sentido. Yo misma había cerrado con llave desde el pasillo la noche anterior. Subí. Me temblaban las piernas. El aire era denso, casi irrespirable. El polvo volaba como si alguien se hubiera movido ahí recientemente. Y en medio de todo, una cuna antigua, oxidada con las patas cojas. Sobre el colchón, una muñeca sin ojos. Junto a la cuna,
En la pared había rayones, no con crayón, sino con uñas, marcas horizontales, paralelas, como si alguien hubiera intentado arañar la pared durante años. Me acerqué con el celular como linterna y noté que había palabras entre los rasguños. Estoy despierta. Salí de ahí corriendo. Cerré con llave. Esta vez me aseguré de poner un mueble contra la puerta. Esa noche dormí en el sillón de la sala. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento abrí los ojos y escuché algo. Un golpeteo seco. Lento. Venía del techo. Era como si alguien estuviera caminando arriba. No de un lado a otro, sino en círculos. Y aunque no lo quería admitir, supe que no estaba sola, o al menos que no estaba completamente despierta. Al día siguiente, traté de actuar con normalidad. Me preparé café, abrí las cortinas, puse música, pero había una presencia en el aire. Un peso, como si la casa misma estuviera observando cada uno de mis movimientos. Llamé a mi tía Leticia, la hermana menor de mi madre. Llevábamos años sin hablar, pero necesitaba respuestas. Cuando le pregunté directamente, ¿tuve una hermana?, hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente respondió, «Tu madre no estaba bien en esa época». «¿Qué época?» «Cuando tú naciste». Quise insistir, pero colgó. No volvió a contestar después. Esa noche fue peor. A las 3:48 de la madrugada me desperté en mi cama, completamente vestida. No recordaba haber subido del sofá. Mis pies estaban sucios, como si hubiera caminado descalza por la casa. Y había algo más. La caja que había encontrado estaba sobre mi pecho, abierta, con los dibujos esparcidos alrededor. Empecé a dudar de mi salud mental. Pensé que estaba desarrollando algún tipo de trastorno disociativo. Incluso llamé a una terapeuta. Pedí cita para el lunes siguiente, pero esa misma noche volví a despertar, de pie, frente al espejo del baño, y vi algo que no puedo explicar. No era mi reflejo. No del todo. Era yo, pero no. Después de aquello, dejé de dormir con las luces apagadas. El espejo del baño lo cubrí con una sábana. Tiré la muñeca del ático. Intenté convencerme de que todo era producto del agotamiento, del duelo, del estrés acumulado. Pero el problema no era lo que veía, era lo que recordaba. Pequeños flashes empezaron a aparecer en mi cabeza, jugando en el jardín con otra niña, compartiendo una cuna, riendo y luego gritando. Lo peor fue uno en particular. Estoy encerrada en un armario. Escucho una voz desde fuera, una voz infantil, idéntica a la mía, que susurra: «Mamá dijo que tú eras la falsa». No sabía si esos recuerdos eran reales o fabricados, pero volví a la caja. Busqué entre los papeles y encontré una hoja arrugada, casi ilegible, escrita con letra infantil. Decía: «Hoy me dijo que yo soy Daniela, pero ayer me dijo que era Isabel. ¿Por qué no puede decidirse?». Sentí que me faltaba el aire. Me encerré en mi habitación. Pasé el día ahí, sin salir, sin comer, sin contestar llamadas. Afuera, la casa crujía, no por el viento, sino por pasos. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la otra niña, con su cara, mi cara. Una noche desperté y la vi, sentada al borde de mi cama. No gritó, no se movió, solo me observaba con una mirada vacía y me susurró: «Tú no eres la verdadera». Después de esa noche, todo cambió. Ya no podía distinguir mis pensamientos de los de ella. A veces sentía que mis recuerdos no eran míos, como si alguien los hubiera colocado cuidadosamente en mi cabeza, pero no encajaran del todo.
Empecé a leer un diario que encontré entre las cosas de mi madre, fechado en 1992, el año en que nací. Ahí estaba todo, página tras página. Confesiones, dudas, miedo. No puedo con las dos, son tan iguales y tan diferentes. Isabel es dulce, tranquila, pero Daniela se esconde, miente, mira cosas que no están. Mi madre estaba convencida de que una de nosotras no era real, que una era una especie de reflejo enfermo de la otra, un error, una manifestación de su culpa, como ella misma lo escribió. Pero no paraba ahí. En una de las últimas entradas decía: «Hoy decidí, solo puedo quedarme con una, la otra debe desaparecer». Y esa fue la última página escrita. Mi mundo se desmoronó. Empecé a cuestionarme cosas básicas. ¿Fui yo la que se quedó? ¿Soy Isabel o soy Daniela? ¿Qué pasó realmente cuando tenía 4 años? ¿Por qué no tengo recuerdos claros antes de los 5? Llamé a hospitales, pedí registros, intenté encontrar mi acta de nacimiento original. Y fue ahí donde todo se quebró por completo. Solo había un registro, pero estaba tachado con tinta negra. Y el nombre original no era Isabel, era Daniela. No dormí esa noche, y por primera vez, no porque tuviera miedo de verla a ella, sino porque empecé a tener miedo de mí misma. Después de ver el acta tachada, me obsesioné. Empecé a revisar grabaciones caseras, fotos familiares, cualquier pista. Y lo noté. En todos los videos, de fondo, había algo que nunca vi antes. Una sombra. Un reflejo que aparecía por breves segundos. Una silueta infantil, parada tras una puerta entreabierta. A veces, parecía que todos la veían, menos yo. Una noche decidí volver al ático, no porque quisiera, sino porque ya no podía evitarlo. Subí con una linterna y una libreta. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera allá arriba. Todo estaba igual. La cuna, la muñeca que juro haber tirado, estaba de vuelta. Y en la pared había una nueva frase, rasguñada con furia. Ella mintió. Tú no eras la elegida. Me desplomé ahí mismo. Lloré como no lloraba desde niña. Y en ese momento lo supe. Mi madre había borrado a una de nosotras, pero no físicamente, sino simbólicamente. Le dio a una el nombre, el lugar, los recuerdos, y confinó a la otra al olvido. ¿Pero cuál soy yo? No volví a buscar más pistas, no volví a llamar a mi tía ni a revisar documentos, porque ya lo sabía. Lo supe al despertar esa última mañana. Me miré al espejo, sin miedo, y lo dije en voz alta. Yo soy Daniela. Isabel fue la elegida, la que era más fácil de controlar, la que mamá decía que era normal. Yo era la otra, la inestable, la que veía cosas, la que lloraba por las noches, la que preguntaba demasiado. A los 4 años, mamá decidió que solo podía quedarse con una. Me encerró en el ático, durante días. Me drogó, me aisló, me hizo creer que no existía. Y cuando el cuerpo de Isabel murió por accidente, una caída en la escalera, según su diario, me convirtió en ella. Me vistió con su ropa, me enseñó a repetir su nombre, me llevó con médicos que ya no sabían quién era quién. Desde entonces,
Viví toda mi vida creyendo que era Isabel, pero los fragmentos de Daniela nunca se fueron. Solo estaban dormidos. Hasta que mamá murió, hasta que ya no quedaba nadie para sostener la mentira. ¿Y ahora? Ahora vivo con esa certeza, con los recuerdos que no encajan, con el rostro de una hermana que alguna vez fui yo y no fui. No tengo miedo, solo tristeza, porque lo más aterrador no es haber tenido una hermana, es haber sido las dos, y que ninguna haya sobrevivido del todo. Por escuchar este testimonio, si llegaste hasta el final, te invito a suscribirte para conocer más historias como esta. Nos vemos en el próximo testimonio de terror.